Emma Coronel, la esposa de Chapo Guzmán, nuevamente bajo vigilancia de las autoridades. Su libertad condicional en peligro por presuntos actos de negligencia. Nuevos detalles de la devastadora explosión de una vivienda en Virginia podrían revelar los motivos del sospechoso involucrado. El FBI ya lo tenía en la mira. Los llaman los bebitos del fentanilo. Son recién nacidos que tienen malformaciones porque sus madres consumieron la droga durante el embarazo. Las autoridades de salud están en alerta. Cancelan la construcción de un polémico refugio gigante para inmigrantes. El lugar donde tendrían que estar albergados contaría peligrosos químicos para su salud. Fallece a los 90 años Juanita Castro, hermana de los exmandatarios Fidel y Raúl Castro. Los cubanos en el exilio reaccionan al fallecimiento de la polémica figura amada por unos y odiada por otros. No más narcocorridos en Tijuana, Baja California, en México. Proponen costosas multas y hasta cárcel para quien desafíe el mandato de las autoridades. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con la orden de un juez de endurecer la vigilancia a Emma Coronel, esposa del famoso Chapo Guzmán. Esto después de que posiblemente violó su libertad condicional. Dayanis López está aquí para explicarnos qué es lo que está pasando. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Y un magistrado federal exigió a Emma Coronel a entregar información detallada sobre sus comunicaciones físicas y electrónicas, así como de su situación financiera del tiempo que ha estado en libertad provisional. Recientemente, por medio de una orden del juez Rudolph Contreras, Emma Coronel Aispuro deberá permitir la revisión de sus propiedades, vehículos, celular, email, redes sociales, entre otras formas de comunicación, además de vigilancia extra para determinar si viola las reglas de libertad condicional impuestas tras una reducción en su condena. Es algo hecho por el Departamento de Probation. Entonces, lo que tuvo que haber pasado es que el oficial que está en cargo del caso de ella escribió un reporte a la corte, es decir, al juez, que el fiscal recibió y también su abogado de defensa. En dicha orden se señala que existe posible sospecha de desempeño ilegal del oficial a cargo de la supervisión de la esposa del Chapo, por lo que Coronel también debe proporcionar una autorización firmada para que el oficial de libertad condicional consulte su historial crediticio, sus declaraciones de impuestos federales y estatales, así como un estado financiero preciso con documentación de respaldo de todos los activos, ingresos, gastos y obligaciones. Ahora bien, el abogado criminalista Ambrosio Rodríguez dice que tras violar la libertad condicional, la esposa de El Chapo tendrá que acudir a una audiencia donde se determinará, basado en las pruebas, si la falta cometida fue intencional o no. Porque usualmente, si fue intencional pero no fue grave, jueces se sienten cómodos en darle solamente, tener una conversación con el acusado, decirle, mira, esta es tu última chance, no hagas esto de nuevo, esto es algo serio, etcétera, etcétera. En el caso de ella, yo creo que, por supuesto, que lo más serio sería si ella tiene cualquier contacto con el Chapo. Adicionalmente, el magistrado Contreras asegura en el documento que la acusada deberá someterse a un registro en cualquier momento con o sin orden judicial y por cualquier agente de la ley o su agente de libertad condicional. Y de acuerdo con los expertos, esta orden refleja la determinación del Tribunal de Washington, D.C. de imponer una supervisión estricta para evitar que se repitan sus anteriores actividades delictivas, ya que de lo contrario, Emma Coronel regresaría a prisión. Así que estaremos al pendiente. Muy buenas noches, José. Hay mucho más todavía. Gracias, Dayanis. Buenas noches. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, va a publicar totalmente las imágenes del ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021, pero antes de hacerlo público, dijo que van a difundir los rostros de los participantes para evitar que sean procesados por el Departamento de Justicia y no exponer a ninguno de ellos a represalias. Y el Senado aprobó rápidamente más de 425 ascensos militares luego del final de un bloqueo de meses impulsado por el senador republicano Tammy Tuberville de Alabama debido a su desacuerdo con la política de aborto por parte del Pentágono. Su posición fue duramente criticada por familias, políticos y militares. De hecho, el mismo presidente Joe Biden dijo que la acción del senador nunca debió haber pasado. En Virginia, las autoridades han identificado al sospechoso que protagonizó una noche de terror en el condado de Arlington cuando sorpresivamente su casa, donde estaba trincherado, explotó. Laura Ortega nos tiene imágenes y detalles.
Después de este estruendo que sacudió la calle 800 de North Burlington, muy cerca del Distrito de Columbia, los investigadores identificaron entre los escombros el cuerpo de James Yu, de 56 años, quien a raíz de un tiroteo obligó a un masivo despliegue policial que terminó con la sorpresiva explosión de su casa. On-scene investigation revealed that a male suspect discharged a flare-type gun from the residence more than 30 times. Officers attempted to engage with the suspect without success. Yu era un hombre conocido por publicaciones conspirativas en LinkedIn contra funcionarios del gobierno, militares y medios de comunicación. Ahora que el FBI se unió a la investigación, reveló que Yu había mantenido contacto con ellos a lo largo de varios años, principalmente por quejas sobre presuntos fraudes en su contra. Sin embargo, estas comunicaciones no llevaron a investigaciones adicionales. Human remains have been located at the scene, and the Office of the Chief Medical Examiner will work to positively identify the individual and determine the cause and manner of death. Esta tragedia sucedió cuando, al parecer, Yu empezó a disparar una pistola de bengalas desde su hogar. Los intentos de contacto con los oficiales resultaron en disparos y finalmente en la explosión de la vivienda, que sucedió cuando los oficiales intentaron ingresar tras una orden de registro. So I was just watching TV last night and all of a sudden just felt this huge boom and my whole house shook. Según las autoridades, 3 oficiales sufrieron lesiones leves, pero nadie fue hospitalizado. La situación llevó a la evacuación de varias casas cercanas. Sin embargo, las autoridades ya han declarado la zona como segura. Mientras tanto, la investigación de las causas de la explosión sigue en curso. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. En temas del clima, una corriente atmosférica con lluvias intensas y temperaturas récord van a afectar severamente el noroeste del país. En el área de Washington, el Servicio Meteorológico emitió alertas de inundaciones, mientras que en Seattle y Portland las malas condiciones obligaron a la suspensión del servicio del tren Amtrak debido a deslizamientos de tierra. Y hay preocupación médica en el país por un nuevo síndrome que afecta a recién nacidos relacionados con el uso del mortal fentanilo durante el embarazo. En Nueva York, Ángela González nos tiene más detalles. El fentanilo es una epidemia que está tocando cada vez a más personas. Y mientras las autoridades luchan realizando incautaciones y por detener el flujo de este poderoso opioide, es un problema real y más del 80% de las muertes que estamos experimentando tienen presencia de sobredosis, tienen presencia de fentanilo. El fentanilo es una crisis real a la que nos enfrentamos a nivel nacional y la estamos abordando de frente. Al menos 10 bebés han sido identificados con lo que los doctores creen es un nuevo síndrome relacionado con la exposición en el vientre al fentanilo o drogas con la que se mezcla y el impacto de estas en el metabolismo del colesterol. Los bebés tienen defectos físicos de nacimiento y son hijos de mujeres que dijeron haber usado drogas callejeras, particularmente fentanilo. Pueden haber más malformaciones a nivel intelectual, retrasos en el desarrollo, también que tengan una capacidad intelectual menor, y eso lo vemos así como con otros síndromes que son muy conocidos como el síndrome del alcohol. De igual forma, mamás que durante el embarazo toman altas cantidades de alcohol, los niños salen con ciertas malformaciones y eso está muy bien estudiado. La preocupación es que un síndrome real esté surgiendo. Los bebés nacieron en Delaware, California, Massachusetts y Rhode Island, y los defectos fueron asociados en agosto de 2022. Y sus casos fueron publicados en un artículo de medicina genética. Varios otros virus y enfermedades como Zika ya han sido descartados, pero se necesitan más estudios para determinar el vínculo con el fentanilo. Algunos de los defectos congénitos hallados en los bebés son el paladar hendido, cabezas y mandíbulas más pequeñas, pies y dedos torcidos, y los varones pueden tener irregularidades genitales. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. En otra información, en Chicago fue cancelada la construcción de un enorme refugio temporal que habría protegido del frío a más de 2,000 migrantes que se encuentran durmiendo en las calles. María Teresa Sarabia tiene detalles de qué fue lo que sucedió. Luego del rechazo de ciudadanos y activistas, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, canceló la construcción de un campamento de invierno temporal para inmigrantes en Chicago debido al riesgo de contaminantes en el suelo del antiguo sitio industrial, donde fueron detectados altos niveles de mercurio y otras sustancias peligrosas. If we're really going to give somebody a fair chance, why not put them in a space where they can go to the grocery store? Because people here, we speak Spanish predominantly,
You know, you can go get food, you can get a job. El revés se produce mientras Chicago lucha por albergar a más de 24,000 inmigrantes que llegaron desde la frontera sur en agosto del año pasado, la mayoría en autobuses enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott. When it comes to, you know, Greg Abbott and him busing people, it does feel very political. It does feel like an attack on, you know, democratic values. El fallido megalbergue, que tendría una capacidad de 2,000 personas, también causó el rechazo del vecindario de Brighton Park, que se oponía a recibir tal cantidad de inmigrantes en esa zona. These people are just getting off the bus and everything's given to them like the red carpet. And I don't think as a taxpayer, I don't think that's right. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. México ha suspendido las deportaciones y traslados de migrantes irregulares debido a la falta de fondos. La Secretaría de Hacienda suspendió los pagos de noviembre debido a ajustes del fin de año. La medida entró en vigor el 1 de diciembre y afectará servicios aéreos de retornos asistidos y el transporte terrestre. Autoridades de inmigración advierten que la medida podría congestionar la frontera y otras áreas del país. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información. Falleció en el exilio la hermana menor de Fidel y Raúl Castro, amada y odiada por muchos. Sorpresiva declaración del presidente Joe Biden sobre su decisión de reelegirse solo para enfrentar y frenar al expresidente Donald Trump. No más narcocorridos en la fronteriza ciudad de Tijuana, Baja California, en México. Al regresar, tenemos todos los detalles. Falleció en Miami a sus 90 años Juanita Castro. Ella era hermana rebelde de los exdirigentes cubanos Fidel y Raúl Castro. Su figura era tan polarizada que fue amada y odiada por muchos en el exilio. En Miami, Anthony Belchi tiene las reacciones. Ha muerto Juanita Castro a los 90 años, la hermana menor de Fidel Castro y una de las personas más críticas con la dictadura cubana. Que se haya muerto Juanita, bueno, aquí todo el mundo tiene que morirse porque aquí no va a quedar de semilla. Y si se murió, bueno, lo siento. En un principio apoyó la revolución contra Fulgencio Batista, aquella que permitió que Castro llegara al poder, pero en poco tiempo empezaron sus primeros desacuerdos con su hermano cuando comenzó la persecución política contra los que estaban en contra del régimen comunista, una postura que no convence al exilio cubano. Eso es, vaya, deja mucho que desear, es una falta de respeto a la cantidad de presos políticos muertos que tenemos los cubanos en 64 años de un genocidio, un holocausto viviente en Cuba, para que me vengan a decir aquí ahora que Juanita era buena gente, que ella habló por los presos, que no habló por nadie. En 1961 empezó sus contactos con la CIA y más tarde compró un apartamento en La Habana donde ayudó a perseguidos políticos. Poco después, y tras integrarse en el grupo opositor Acción Católica Cubana, Fidel Castro le expedientó. En los 70 tuvo que refugiarse en México para después trasladarse a Miami, donde regentó una farmacia. Ella se pudo haber quedado en México, ella se pudo haber quedado donde quiera, pero se quedó en una ciudad como Miami, y en Miami tenía que tener esa crítica contra el hermano. Y en los últimos años ha vivido en este barrio del sur de la Florida, acompañada también de muchos exiliados cubanos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En Carolina del Sur fue despedido un alguacil por propinarle varios puñetazos en la cara a un hombre que se resistió al arresto. Vea las imágenes de la cámara corporal. Mostraron el momento en que el agente redujo al hombre y lo golpeó en reiteradas ocasiones. El oficial, identificado como James Hank Carter, III, fue separado definitivamente del cargo por violaciones graves, mala conducta y agresión en tercer grado. El presidente Joe Biden podría no haberse postulado para la reelección. Esto es lo que sabemos. El primer mandatario dijo ante un grupo de donantes que si Donald Trump no estuviese compitiendo por la presidencia, seguramente él tampoco lo habría hecho, pero agregó que hay que evitar a toda costa que Trump gane porque él y sus aliados buscan, y cito, destruir las instituciones democráticas del país. Una breve pausa, más detalles, más imágenes, más noticias al regresar. Tijuana dice no más narcocorrido. Las polémicas canciones no podrán ser escuchadas en la ciudad fronteriza. Y ya están alistando los equipos para las precampañas presidenciales en la República Mexicana. Polémicas figuras políticas encabezan las listas. Al regresar, los detalles.
En Tijuana empezarán a imponer costosas sanciones económicas a quien viole la orden de la alcaldesa de escuchar y reproducir los llamados narcocorridos. En Tijuana, Baja California, nuestro corresponsal Vicente Calderón nos tiene el siguiente informe. En los bares ya están advertidos. Prohibimos los corridos porque nos llegó reglamento. Y los músicos también. Por orden de la alcaldesa de Tijuana, no podrán interpretar narcocorridos en las cantinas ni en restaurantes de esta ciudad. Tampoco si están poniendo en un bar algún video que incite a la violencia, que es común, lo sabemos, no está permitido y puede ser sancionado. Esta prohibición fue promovida después de que al menos 2 conciertos, uno de ellos del popular cantante Peso Pluma, fueran cancelados tras amenazas del crimen organizado. Los narcocorridos me parece una música muy violenta, muy violenta. No juzgo a quien los escucha, pero también es cierto que hay que cuidar la salud mental de nuestros jóvenes. Los narcocorridos son una variación de un antiguo género musical mexicano. En ellos y con frecuencia en sus videos exaltan la cultura del narco y alaban a personajes de los cárteles de la droga. Algunos artistas aseguran que solo narran musicalmente los acontecimientos, como hacen las noticias. La multa por reproducir o interpretar narcocorridos en Tijuana podría alcanzar $1.200.000 pesos, unos $72.000 aproximadamente. Otro cantante, conocido como Miguel Comando, no está de acuerdo con la disposición, pero dijo que respeta las leyes. La libertad de expresión pues no puede ser censurada en ninguna de sus modalidades. En la plaza donde muchos turistas contratan mariachis, norteños o banda, también prefieren evitar las multas. Y pues si los piden de todos modos, pues no los tocamos, pues no lo sabemos algunos, ¿verdad? Y para evitar problemas, pues... Y no creen que la prohibición ayude a resolver la violencia que tiene la alcaldesa viviendo en un cuartel militar por amenazas del crimen organizado. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. En México, las precandidatas presidenciales presentaron a sus equipos con los que habrán de buscar ganarse el voto ciudadano. Ambos equipos están compuestos por reconocidas figuras políticas y algunas muy polémicas. Vamos a la Ciudad de México. Arturo Vega nos tiene los detalles. Las únicas precandidatas presidenciales registradas hasta el momento dieron a conocer a sus equipos de precampaña. Con esto, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez buscan reforzar su estrategia para posicionarse ante el electorado rumbo a 2024. La primera en presentar a su equipo fue Claudia Sheinbaum, la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y Partido Verde Ecologista. Eligió a 5 hombres y 5 mujeres, entre los que destacan Mario Delgado, Tatiana Cloutier, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Este es el equipo de coordinación de precampaña, un equipo que nos va a llevar al triunfo y que es un equipo de unidad por la transformación. Por su parte, Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio por México, que conforman los partidos PAN, PRI y PRD, presentó un equipo de 22 colaboradores. Entre los nombres se encuentran Kenia López, Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala, Max Cortázar, Enrique de la Madrid y sus 2 hijos, Diana y Juan Pablo Vega Gálvez. Este es un equipo plural, refleja la diversidad política. Como saben, insisto, 100% de honestidad, 100% de capacidad y 100% de trabajo y talento. Claudia Sheinbaum también presentó a su equipo encargado de coordinar y confeccionar su proyecto de gobierno, llamado Diálogos por la Transformación, integrado por Juan Ramón de la Fuente, Javier Corral, Omar García Harfuch, Olga Sánchez Cordero, Rosaura Ruiz, Arturo Saldívar, entre otros. La precampaña termina el 18 de enero e inicia un proceso de fiscalización por el Instituto Nacional Electoral. La campaña inicia del 1 de marzo al 29 de mayo y el 2 de junio son las elecciones presidenciales. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Pasamos a información desde Honduras, donde por lo menos 13 personas perdieron la vida, 30 más resultaron heridas como resultado de un accidente de autobús. Según las autoridades, el camión de pasajeros cayó a un río después de chocar contra un puente al derrapar en la carretera a unas 25 millas de la capital. Por su parte, los heridos de gravedad fueron trasladados en ambulancia y helicóptero a un hospital en Tegucigalpa. Las autoridades continúan con la identificación de las víctimas fatales. Y arqueólogos peruanos encontraron 3 tumbas incas cerca de Lima. Los paquetes funerarios fueron enterrados hace más de 500 años. Esto representa el primer hallazgo de este tipo desde que comenzaron las excavaciones científicas hace 3 meses en ese sitio. Los arqueólogos creen que una de las personas era una joven perteneciente a una clase élite, además de un niño y también un adulto. Regresamos con más información en cuestión de minutos. Sigan con nosotros.
Sin miedo a la muerte, un hombre se lanza al vacío desde cientos de pies de altura. ¿El motivo? Al regresar. Un hombre conocido como el vikingo de la naturaleza impuso un nuevo récord mundial de salto al vacío. El noruego Ken Storms consiguió realizar ese salto desde un acantilado a más de 130 pies de altura. Durante una caída libre alcanzó las 62 millas por hora. Un buzo táctico y un bote estaban aguardando para socorrer al arriesgado vikingo, quien terminó sin heridas pese al duro impacto con el agua. Qué atrevido y qué barbaridad. Muy buenas noches, yo soy José Armando Ronstadt. A continuación, una tipo que dicen que es de Sinaloa y una hermosa mujer que viene desde Jalapa, Veracruz. Se los recomiendo que los vean, es en vivo. Yo creo que les van a parecer muy bien los dos, aunque la niña que no nace ya viene un poquito mareada. Ella le va a explicar por qué.